Bueno, muchas gracias de antemano a Warner y a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Para mí realmente es un honor, un gusto poder compartirles los resultados de mi trabajo final de graduación, el cual lleva por nombre análisis de esas problemáticas socioeconómicas que enfrentan las organizaciones dedicadas a la valorización de residuos sólidos en Liberia, Guanacaste, Costa Rica, específicamente en el periodo 2016 y 2021. Ahí están mis tutores, como ya lo dijo Warner, los cuales me han ayudado mucho en este proceso. Sin más, vamos a iniciar un poco con lo que es la introducción. Y es que definitivamente el mundo está creciendo, hay un crecimiento acelerado de la población, lo cual genera una demanda de esos recursos naturales. Si a esto se le suma los hábitos de consumo actual, que son justamente estos modelos de crecimiento y desarrollo económico extensivos, que no respetan los límites planetarios ni la capacidad de generación, vamos a tener un agotamiento de estos recursos naturales, contaminación ambiental y también impactos sociales, ¿verdad? Es por eso que han nacido iniciativas, conceptos como el desarrollo sostenible, que puede parecer utópico o incluso un poco romántico, pero buscan ese equilibrio entre el medio ambiente, el crecimiento poblacional y ese desarrollo económico. Muchos líderes mundiales se han establecido esfuerzos y se han preocupado y por eso están los famosísimos ODS, que son 17, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nuestro país, Costa Rica, no es la excepción. Aspira a cumplir y aportar a la Agenda 2030 y por eso en el 2016 firma un pacto nacional para el avance de los ODS. Costa Rica ha realizado múltiples esfuerzos en esa línea, en realizar todo lo que tiene que ver con impacto ambiental, pero uno de sus impactos ambientales más fuertes es la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Más de 3.000 toneladas diarias se generan de residuos, de las cuales solamente 3.000 se reciclan, exportan o en el mejor de los casos van a un relleno sanitario, y de las 1.000 restantes terminan en ríos, mares, lotes baldíos, vertederos a cielo abierto u otros sitios de disposición poco adecuados. Esto obviamente va a generar impactos principalmente en la generación de gases de efecto invernadero, metano principalmente, generan gastos económicos y afectación a la salud de los habitantes, ¿verdad? Por eso en nuestro país se han establecido igual muchos esfuerzos, diferentes leyes, las más recientes, la ley 8839 del 2010, planes para la gestión integral de residuos, y si lo contextualizamos un poco más, en el distrito, en el cantón de estudio Liberia, ha establecido también un plan de cantonal de residuos sólidos desde el 2012. Entonces, ¿cuál es ese problema de investigación? Hay una inadecuada gestión que obviamente va a generar impactos sociales y ambientales, pero entonces desde estas leyes se ha provocado que surjan centros de valorización y esas figuras desde la legislación ambiental se ven como esa oportunidad de saneamiento de las comunidades que genera encadenamientos productivos. Sin embargo, de lo escrito a lo esperado, la realidad es muy diferente. No todos operan bajo condiciones adecuadas y existe una deuda pendiente, principalmente en dos puntos. El aseguramiento social y económico de los colaboradores está quedando ahí faltando un poco, y la operación y el funcionamiento es difícil y complicado. Entonces, hay 8 centros de valorización en el cantón de Liberia, los cuales sí poseen un permiso sanitario, son gestores autorizados por el Ministerio de Salud, pero la mayoría de estas no cuentan con las condiciones de operación requeridas según lo establece la legislación. Tienen barreras financieras, barreras técnicas e incluso barreras institucionales y legales, que son las que están enfrentando. Y por eso un poco de la justificación del por qué esto en cuanto a la importancia del trabajo. Bueno, existen mucha legislación, investigaciones al respecto de cómo los centros de valorización aportan al ambiente, cuántas toneladas evitan, pero pocos hay de aporte socioeconómico, estas variables justamente que inviten a conocer a las personas que hay detrás de esto, cuáles son las dinámicas comunales, cuáles son los entornos donde se desarrollan. Y la pertinencia, bueno, definitivamente aporta los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente al 11, que habla de comunidades y ciudades sostenibles, dar recolección de los residuos, disminuir los impactos negativos, ¿verdad? Y obviamente también al ODS 12, que habla de producción y consumo responsable, cómo por medio del reciclaje y la valorización del residuo se puede aportar de manera adecuada. Los objetivos de la maestría en desarrollo sustentable, sí,
Ahí contribuimos a lo que es aplicar técnicas para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias por medio de procesos participativos, y eso es lo que pretende o que se ha realizado durante este trabajo final de graduación, y también al Plan Cantonal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del gobierno local, que como les digo, nació en el 2012. En cuanto a la originalidad, el tipo de metodología, hay pocos estudios con ese corte de investigación cualitativa, de datos descriptivos, ¿verdad? Por eso se incluyen muchas variables socioeconómicas, como son los trabajadores, cuánto ingresos, ¿verdad? Mucho a caracterizar a los trabajadores y a los que trabajan ahí, ¿verdad? Y la perspectiva de género es uno de los hitos que también se está pudiendo mapear. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación? Justamente, ¿cuáles han sido esas problemáticas socioeconómicas que enfrentan esas organizaciones que se dedican a la valorización de residuos en Liberia en los últimos 4 años, que es el periodo de estudio? Y el objetivo entonces general invita a analizar esas problemáticas socioeconómicas que enfrentan esas organizaciones en los últimos 4 años. ¿Para qué? Para construir un entorno comunitario sustentable. Los objetivos específicos invitan a caracterizar esas dinámicas y funcionamiento de toda la cadena de valor involucrada en este proceso de valorización, determinar la interacción y percepción que tienen los actores sociales, ¿verdad? En este caso, y finalmente, lo más importante, una de las cosas más importantes, es identificar cuáles son esos problemas socioeconómicos que ellos afrontan. Un poco del estado actual de conocimiento. Vamos a empezar con la parte de Latinoamérica, como es en Costa Rica y es posteriormente en Liberia. Y sí, hay estudios con este corte socioeconómico, sin embargo hay escasez de información justamente de esas personas, por eso nace la iniciativa regional del reciclaje. Se han desarrollado estudios en esa materia, principalmente con variables socioeconómicas, políticas públicas o cómo mejorar los procesos productivos, y otros estudios en Uruguay, Perú o Colombia que involucran esa perspectiva de género, cuáles son los roles que desarrollan las mujeres, cuáles los hombres, y cómo los resultados dicen cómo se le ha cargado a veces una doble jornada laboral a las mujeres que están trabajando pues en estos centros de valorización. En Costa Rica, bueno, existen leyes y estudios desde 1989, es decir, más de 33 años de estar viendo cómo se manejan las basuras, antes se les llamaba así, y desde el 2001 empiezan iniciativas del reciclaje alternativas, ciudades limpias, que utilizaba a 12 municipalidades, que es financiado por Japón, o incluso hacen alianzas para el reciclaje de empresas ONG, empresas públicas, privadas y diferentes actores. Y en Liberia, específicamente desde el 2012, hay un plan cantonal de gestión integral de residuos sólidos en cual establece metas y objetivos en esta materia, y más específicamente un estudio más reciente que también lo hizo Rudin, que habla que Liberia es el 12º cantón de mayor generación de residuos sólidos, generando aproximadamente 57 toneladas de residuos por día. Entonces, el marco teórico. Hay unos conceptos importantes que es importante, valga la redundancia, mencionar, que son residuos sólidos. Y cuando hablamos de residuos sólidos hay que entender que es ese material valorizable, tiene un valor, llámese plástico, papel, cartón, metal, aluminio. Y en este estudio quedan excluidos lo que son de manejo especial o peligrosos, ¿verdad? No tiene esa connotación negativa que tiene como la basura, que es querer deshacerse de él, sino no, hay un potencial uso, ¿verdad? Y otros son los centros de valorización de residuos, como este lugar, estas instalaciones físicas donde se realizan procesos productivos justamente en aras de contribuir a la economía circular. ¿Por qué? Porque el residuo se vuelve a reinsertar dentro del proceso productivo, siendo materia prima, ¿verdad? La metodología, bueno, es un enfoque cualitativo, ¿verdad? Busca describir en palabras de las propias personas, ¿verdad? El diseño es fenomenológico porque busca comprender el fenómeno que ocurre, o sea, cuáles son esas problemáticas y por qué están ocurriendo. Y hermenéutico porque una vez que nosotros tengamos esos datos, o se tienen los datos descriptivos, se hace una interpretación del mismo. El investigador funge ahí un rol activo de participación. La estrategia de muestreo definitivamente al ser cualitativo es no probabilística, y la muestra es típica o intensiva porque son
empresas o centros de valorización de un perfil similar, que son representativas pues del cantón de estudio. En cuanto al tamaño de la muestra, de las 8 que existen, se pudo contar con un total de 4, una porque se ubicaba fuera del cantón de estudio, otra lamentablemente cerró sus operaciones, otra no quiso participar del estudio, y otra se encontraba muy lejos, lo cual impidía o dificultaba el acceso al investigador. Aquí podemos ver, voy a buscar el puntero, la ubicación de los poblados, o dónde están ubicados. Tal vez para las personas que son extranjeras, ven que Liberia se encuentra en la parte norte de Costa Rica, cerca de la península de Nicoya, y aquí está el área de estudio. Específicamente se trabajó en el distrito de Curubandé y Liberia, en los poblados de Colorado, Los Ángeles, La Victoria y Arena, ¿verdad? Ahí están ubicados los centros de valorización. El nombre de los centros con los que se trabajó es el Centro de Acopio Monk, esta fotografía, el Centro de Acopio Hermanos Moya, el cual está ubicado en una zona residencial. De hecho, hay casas aquí y siempre en estos camiones es donde se está almacenando los residuos constantemente. El Centro de Valorización de Residuos de la Municipalidad de Liberia y el Centro de Acopio Rebusa. Entonces, ¿qué metodología se utilizó para el primer objetivo, que era justamente reconocer la cadena de valor? Aquí viene la categoría de análisis. No me voy a detener a explicar en esto por cuestiones de tiempo, y creo que ya ustedes también leyeron el trabajo, pero básicamente se utilizó el mapeo de actores y observación no participante. Aquí vemos las observaciones, ¿verdad? Fotografías de algunas inspecciones que se realizaron al sitio, al lugar, ¿verdad? Aquí cómo se carga el material, la compactación, los diferentes maquinaria que tienen, la fotografía de acumulación de los residuos valorizables. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Se aplicó un mapeo por cada centro de valorización. Lamentablemente, por temas de pandemia, estaba en el pico más alto de pandemia y se hizo solamente con los administradores, pero se fue al lugar y se explicó el proceso. Uno para cada uno. Sin embargo, de manera resumida, podríamos decir que todos, bueno, aquí están los centros de valorización, se ubican, aquí pudimos determinar cuáles son con alto poder simbólico, cuáles son organizados y locales, cuáles son no organizados, dependiendo de la figurita y el color. Se lograron determinar las relaciones, si era dependencia, colaboración o conflicto. Y entonces nos damos cuenta que parte de los actores más importantes es el Ministerio de Salud, y lo vemos como de poder alto, Ministerio de Liberia, justamente por las funciones que fungen, ¿verdad? Son como estos entes rectores que se encargan de regular todo esto, Hacienda también, que es donde tienen que tributar. Sin embargo, vean que las relaciones son de dependencia. Los colaboradores, o sea, las personas que trabajan ahí, vean cómo lo ponen de poder medio y afín al proyecto. Hay relaciones de dependencia y colaboración, y una de las relaciones que más llama la atención es de conflictos. Si hay, entre otros centros de valorización, unos y otros no. Les voy a explicar, porque hay algunos centros que sí se ven como colaboración. Por ejemplo, cuando el centro de la municipalidad colapsa por sus instalaciones, da los centros a Regusa y a Monk, ¿verdad? En cambio, entre otros, como Hermanos Moya, se ven como competencia, como alguien que me va a quitar mi materia prima, y por eso hay algunas relaciones de tensión y de conflicto. También pudimos determinar por parte de esta observación no participante el proceso del diagrama de cómo las etapas por las que pasa un residuo, ¿verdad? Estas primeras dos, que es la generación de residuos y separación, se hacen desde las casas, es decir, los generadores. Posteriormente, los centros de valorización van y recolectan el material, o las personas van y entregan el material. Hay como dos opciones. Se separa el material por tipo, esas son actividades que realizan los colaboradores, se compacta o se embala, y esto va a depender de la maquinaria o no que tengan los centros de valorización. Se almacena, igual va a depender del espacio que tengan los lugares, y posteriormente se venden los residuos. Es importante mencionar acá que ninguno de los centros de valorización analizados son exportadores de residuos, es decir, su punto llega hasta vender residuos valorizables a otras empresas. En cuanto a los roles que realizan las mujeres y los hombres, bueno, las mujeres realizan separación de material, limpieza de instalaciones, atienden a los clientes, y en uno de los centros, que es Hermanos Moya, no hay mujeres trabajando, no cuentan con mujeres, ¿verdad? Los roles de los hombres:
Bueno, son conducción de camiones, recolección de materiales, manejan maquinaria y montacargas, compactan con las diferentes maquinarias o hacen el vidrio, lo muelen, y mecánica y oxicorte. Eso es parte de los resultados que se pudo observar, obtenidos de la observación. Para el otro objetivo, que justamente lo que habla es de cuál es esa interacción y percepción que hay, igual, ahí pongo las categorías de análisis, que era lo que se buscaba, pero principalmente para este se hizo todo lo que fue un análisis documental, específicamente de la legislación, ver cuáles eran esas responsabilidades que estos principales actores que se mapearon tenían a cargo, y se realizaron entrevistas semiestructuradas a cada uno de ellos. En total se hicieron 2 entrevistas, 6 femeninas y 6 masculinos. Aquí podemos ver las fotografías. Parte de las personas a las que se pudo entrevistar fueron a los integrantes de asociaciones de desarrollo. Se mapeó con Dinadeco cuáles eran esas asociaciones que tenían mayor influencia directa. Se dio un listado de 6, sin embargo fueron con 4 a los final con los que se pudo concretar la entrevista por medio de Zoom, nuevamente por temas de pandemia. Y aquí fue El Gallo, Los Cerros, Guadalupe y Santa Lucía. Aquí también, igual, la misma metodología con Zoom para todo lo que son los generadores de residuos, que principalmente eran hoteles, como vemos aquí el Hotel Condovac, y empresas que compran esos residuos como Regme, Fifco, Cervecería, Vicesa y Kimberly Clark, que obviamente aquí por cuestiones de espacio no podía poner tampoco todas las fotografías. ¿Cuáles fueron los resultados producto de estas entrevistas, de ese análisis documental? Bueno, la Municipalidad de Liberia, como un actor fundamental, conoce la legislación, sabe cuáles son sus responsabilidades en materia de HIRS, pero queda debiendo en algunas partes, y principalmente dice que es por su morosidad, que hay una 70% de la población que no paga impuestos municipales y por ende no pueden establecer estrategias como se quisieran, que a veces hay decisiones políticas que les impiden actuar, principalmente falta de apoyo de los altos jerarcas, en este caso alcalde, a iniciativas de este tipo. Y bueno, su plan, el único plan que tiene en cuanto a cantonal es del 2012 al 2017 y a la fecha no se ha actualizado, ¿verdad? Ha pasado bastante tiempo y es parte de lo que se puede identificar. Él dice, el gestor ambiental, que con los recursos que tienen tratan de cumplir esa normativa, esa legislación vigente, ¿verdad? En cuanto al Ministerio de Salud, también hay un conocimiento de toda la legislación y las responsabilidades. Sin embargo, sus acciones son más reactivas y no tanto preventivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay personal necesario, no hay recursos para su funcionamiento. Igual el personal decía que muchas veces él mismo tiene que poner su carro y de su gasolina para poder ir a visitar a las instalaciones o a los centros de valorización. Y de hecho dice textualmente, no contamos con los recursos suficientes para hacer inspecciones de oficio, ni tampoco tenemos los recursos suficientes para poder habilitar proyectos en materia de gestión integral de residuos. ¿Cómo perciben entonces todos estos actores a los centros de valorización? Eso era uno de los puntos importantes que queríamos averiguar. Bueno, la municipalidad lo ve positivo. Dicen que sí, que ayudan al ambiente, que generan trabajo y que es un beneficio mutuo, que es un ganar-ganar. Ellos obviamente tienen empleo y también le contribuyen a la comunidad. El Ministerio de Salud, por su parte, dice, sí, también los vemos de manera positiva porque contribuyen al saneamiento, a la limpieza, todo lo que son enfermedades, dengue, ¿verdad? Contribuyen mucho a esta parte. Sin embargo, dice que ha clausurado algunos centros de valorización debido al desorden, a la limpieza que generan e incluso ilegalidad. ¿Por qué? Porque compran materiales que son del gobierno, ¿verdad? Principalmente todo lo que son metales, y se ha logrado evidenciar estas prácticas, ¿verdad? Las asociaciones de desarrollo también los ven de manera positiva. Dice que generan empleo, contribuyen al saneamiento de la comunidad, pero dicen que hay una oportunidad, y es que muchas veces los pobladores de Liberia separan sus residuos, pero el hecho de tener que ir a entregarlos hasta un lugar de valorización ya ahí se pierde. O sea, entonces que deben hacer esa recolección de casa en casa para poder recolectar mayor cantidad de materiales, ¿verdad?
Los hoteles generadores, principalmente estos que entrevistamos con Dovac y Península Papagayo, nos decían que sí, que definitivamente los ven de manera positiva porque aporta al ahorro municipal y mueven la economía, es parte de las actividades económicas que hay en el cantón. Y que principalmente la municipalidad de Liberia aporta socioambientalmente porque va más allá de números, porque muchas veces recibe materiales que no tienen tanta valor como lo son los metales y se enfocan más en papel, cartón y otros, entonces va más allá de rentabilidades, principalmente la pública. Y en cuanto a las empresas compradoras, es decir, esas empresas que reciben de los centros de valorización, dicen que también lo ven de manera positiva porque contribuyen a la economía circular, generan empleo en personal de pocos estudios, pero que tienen que hacer un cambio de mentalidad, tienen que ver que trabajan con materia prima y no con basura, ¿verdad? Por eso tienen que cuidar el orden, el aseo, la limpieza de las instalaciones y el aspecto o cómo se ven sus colaboradores. O sea, decían mínimo que tengan un uniforme para que le dé como otra presentación y que ya se le vea un ámbito un poco más corporativo de empresa. Finalmente, el otro objetivo que era identificar los problemas socioeconómicos. Igual aquí vienen todo lo que es las categorías de análisis, ¿verdad? Las técnicas que se utilizaron aquí fue igual, entrevistas semiestructuradas, una observación no participante y árbol de problemas, ¿verdad? Y se aplicaron específicamente a los colaboradores y a los administradores del centro de valorización. Aquí vemos algunas fotografías, ¿verdad?, de colaboradores del centro de valorización de Liberia, con los que se tuvo la oportunidad de realizar algunas de las entrevistas. Y en total fueron 17 colaboradores, 3 femeninas y 14 masculinos. Parte de esa caracterización de los colaboradores, bueno, se logró determinar cuántas personas trabajaban con ellos, cuáles de esos eran temporales, cuáles eran fijos. Y es muy curioso que la municipalidad de Liberia era la que más tenía personal, los privados contaban con menos personal, a pesar de que son con los que trabajan con mayor fuerza física, ¿verdad? La nacionalidad de ellos mayoritariamente son costarricenses, sin embargo sí se lograron identificar 2 casos que eran nicaragüenses. Las edades son súper variables, van desde los 18 hasta los 66 años de edad. Sí hay mucha rotación de personal, principalmente en Hermanos Moya, porque exige mucha fuerza física, entonces a veces llegan, un día llegan, otro día no, ¿verdad? Y de todos los que se lograron entrevistar, solamente hay 2 mujeres que trabajan en los centros de valorización. En cuanto a la formación académica, bueno, ahí vemos que primaria incompleta, completa, secundaria completa, incompleta, vemos la cantidad que hay de cada uno, pero cuando se les consultó sobre si querían seguir estudiando, todos, o casi la mayoría, uno o dos, dijeron que no, pero casi que todos decían que querían seguir estudiando, que se aspiraban formarse en otro tipo de actividades. En cuanto al ingreso económico, muy hay diferencias abismales entre los públicos y los privados. Obviamente los de la municipalidad de Liberia son personas que están próximas a pensionarse, entonces tienen años de trabajar, gozan de anualidades y por ende su ingreso económico va más allá de los 600,000 colones, mientras que en los privados está más bien por debajo de lo que establece el mínimo de ley, que son 326,000 colones. La cantidad de hora igual la empresa pública es menos, se respeta según lo que dicta la legislación y los privados hay jornadas que son más de 48 horas semanales tal cual lo dicta la ley. Las garantías sociales, sí, todos gozan de salarios, algunos no, tal cual lo establece la ley, gozan de aguinaldo. 2 de todos los entrevistados indicaron no contar con un seguro social, ¿verdad? Que accese a sus garantías sociales, pero la mayoría sí goza como de vacaciones o incapacidades en caso de que algo ocurra. El acceso a los servicios básicos, todos los consultados cuentan con acceso a vivienda, agua, electricidad o tratamiento de agua residual, si son servicios a los que puedan tener acceso. Para la caracterización de los centros de valorización, la estructura organizacional
no es como que hay un departamento contable de recursos humanos, no. Es básicamente el administrador y los colaboradores debajo. Y es un negocio incluso familiar. Dos de los centros de valorización es manejado por un matrimonio, otro por los hermanos y obviamente la Municipalidad de Liberia que tiene una estructura diferente. Las instalaciones físicas son muy variadas en cuanto a tamaño, o sea, Monk tiene un espacio de 4.000 metros cuadrados, mientras que la Municipalidad de Liberia y Hermanos Moya tienen 300 metros cuadrados, ¿verdad? O sea, son muy, muy variables entre ellos. La capacidad de procesamiento, toneladas procesadas, Monk y Hermanos Moya son los que más procesan con 33 toneladas y 55 toneladas. La municipalidad es la que menos procesa, pero es por un tema de espacio y también porque ellos no procesan metales, ¿verdad? Entonces obviamente van a generar menos, es mayor volumen lo que ellos tienen. Y como les decía, pues los tipos de materiales son muy variables. De hecho, la municipalidad es la única que no valoriza ningún tipo de metal o porque no tienen las instalaciones adecuadas. La caracterización de los administradores de estos centros. Solamente la municipalidad y Regusa cuentan con personal de educación superior terminada y los demás se consideran chatarreros, ¿verdad? No llegaron a secundaria máximo. Sin embargo, tienen experiencia de años, así 20 años en esta labor, y dicen que el conocimiento lo han adquirido de manera empírica. La información financiero contable, bueno, esto fue todo un reto porque son muy celosos con la información. No era como que me enseñaban el estado de ingresos y egresos, ¿verdad? Y además se logró demostrar que hay un desconocimiento. Muchas veces los términos que utilizaban, que eran un poco contables, no sabían de qué era lo que les estaba hablando, ¿verdad? Los principales gastos sí son básicamente el pago de planillas y el combustible por el transporte de los materiales. No tienen tantas fuentes, acceso a fuentes de financiamiento. De hecho, solo uno de los centros de valorización ha pedido un préstamo y fue a título personal, es decir, de la persona, no de la empresa. Y algunos diversifican actividades. De hecho, Regusa, que además de los residuos valorizables, trata los ordinarios, y Monk, que presta servicios de alquiler de montacargas y venta de refrigerantes, ¿verdad? Un poco eso va ahí con la caracterización. Posteriormente, se realizó la construcción del árbol de problemas. Estas son fotografías de la municipalidad. El árbol de problemas se trabajó en dos lugares, en la municipalidad, y una de las razones es porque era con la que más colaboradores contaba y son bastante participativos. Entonces, se quería obtener más información en esta parte. Y el otro era Centro de Acopio Hermanos Moya, porque era el que más barreras se podía identificar y en el que más oportunidades de mejora había de trabajar. Con ellos se trabajó solamente con los administradores, les decía, por todo el tema de la pandemia y de restricciones sanitarias, ¿verdad? Y también por un tema de jornada laboral, ¿verdad? Porque no iban a hacer que sus colaboradores estuvieran ahí, no sé, 3 horas participando de una actividad, porque ya la jornada laboral había sido bastante compleja. Entonces, de manera general podríamos decir, ¿cuáles son esas barreras que experimentan esos centros de valorización? Ahí se las pongo por cada uno de los centros de valorización, los que se pudo mapear de las diferentes empresas o las diferentes instituciones, pero las que más se repiten sin duda es la cultura de separación de residuos de la población, es una de las barreras, no llegan la cantidad suficiente de residuos, el espacio para el almacenamiento limitado, el espacio físico para poder acumular una cantidad adecuada, la carencia de maquinaria y equipo de trabajo, ¿verdad? Máquinas que puedan compactar y hacer los procesos más ágiles, las grandes distancias desde Guanacaste, obviamente una vez que ya se generan los residuos, se tiene que ir todos los residuos hasta el Gama, las empresas transportadoras, y también esa ausencia de empresas que compren material en Guanacaste. Ahí se enlistan otras más, pero como les digo, las principales que se pueden destacar son esas. El árbol de problema igual generaron muchísima cantidad de problemas, pero por temas de tiempo también voy a exponer los principales. Una es esa dificultad que tienen para optimizar los procesos internos, ¿verdad? Esa logística de cuál es la ruta de recolección, a dónde voy hoy, a dónde voy. Y eso se debe mucho a la falta de conceptos básicos de administración.
que no hay muchas veces espacio físico y que es un proceso muy manual. Los efectos es que no hay metas de recolección, registros o balance de resultados y obviamente se disminuye la materia prima. Otro de los problemas es que las instalaciones no hay un espacio suficiente, hay lugares donde el área es muy chica, entonces eso se debe a porque no hay presupuesto para poder comprar o alquilar un local más amplio, se genera mucho volumen y no hay una maquinaria que pueda pues compactar. Esto, parte de los efectos es que hay menos acumulación de residuos, hay incomodidad o riesgo, o sea, como todo está compacto y este está trabajando aquí, puede haber dificultad también para mantener el orden y la limpieza. Y bueno, hay una existencia de un monopolio de empresas transformadoras y exportadoras del país. Todas estas empresas, hay muy pocas empresas que realmente exporten y el precio va a depender mucho de la oferta y demanda internacional. Es decir, los precios hoy de los residuos pueden estar a 10 colones, mañana a 1000 y después bajar a un colón. Y esto es dependiendo de cuánto materia prima requiera China, Singapur y los diferentes lugares a los de van, ¿verdad? Entonces las causas es que no hay empresas transformadoras a nivel nacional, es decir, todos nuestros residuos salen y por ende hay esa volatilidad de los precios. Se requiere de una alta inversión para que haya empresas de este tipo. Y obviamente los efectos es que va a haber una variabilidad y una fluctuación de los precios de venta. Vamos a depender de los precios internacionales que quieran poner, de la oferta a la demanda. Se compite, de hecho, mucho con la materia prima virgen, ¿verdad? ¿Qué es más barato? ¿El plástico reciclado o el plástico de materia virgen, ¿verdad? Entonces, la variabilidad de los precios es un tema considerable. Las largas distancias de la zona de Guanacaste, ¿verdad? Obviamente eso también es porque no hay empresas transformadoras en Guanacaste, nuevamente hay una falta de inversión en el país y al tener que ir al GAM, pues hay mayores gastos, dependencia de las empresas transformadoras o exportadoras para la venta. Ausencia de garantías sociales y laborales para algunos de los colaboradores de los centros. Bueno, se dicen que parte de las causas es que los altos costos para la realización son insostenibles, más en un negocio donde la volatilidad y los ingresos son tan fluctuantes de un mes a otro, ¿verdad? Y los efectos es que obviamente en caso de accidente podrían haber pues muertes o recibir demandas o incumplimiento de la legislación. Finalmente está la falta de alianzas estratégicas entre centros, muchas veces se ven como competencia, cada quien vela por su propio interés estratégico de manera comercial, se ven como competencia económica, entonces no hay cohesión o unión dentro de los diferentes centros de valorización del lugar. Una vez que se mapeó todos esos problemas y barreras que enfrentan los diferentes centros de valorización, se eligió a uno de los centros de valorización para hacer la propuesta, ¿verdad? La propuesta que plantea la maestría y fue elaborar o diseñar un plan de acción para una de las organizaciones. Se eligió el Centro de Acopio Hermanos Moya porque una vez más era la que mayor barrera representaba y por ende el impacto de la propuesta pues iba a ser mayor. Para esto se construyeron las líneas estratégicas del plan, posteriormente se diseñaron, establecieron esas propuestas que iban a implementar esas líneas estratégicas y finalmente se validó esa propuesta. El nombre de la propuesta, en verdad, en este caso es Plan de Acción para el Centro de Acopio Hermanos Moya, con una temporalidad del 2022 al 2025. ¿Cómo fue esa metodología? Bueno, tuvo una primera etapa que fue la fase investigativa, en donde teníamos o se trabajó con una matriz de plan de acción. Se trabajó una vez más solo con los administradores, porque igual así lo establecía la metodología, ¿verdad? Los altos cargos, y ellos son los encargados de implementar el plan de acción. La técnica de identificación de soluciones locales o introducidas, es decir, qué hacen otros centros de valorización, cuáles son las maneras que atañen esas barreras y poder meterlas como posibles soluciones o estrategias para implementar. Se preparó todos los materiales y se coordinó las visitas, ¿verdad? Después se elaboró ya propiamente el plan de acción, para esto se visitó, junto con ellos se definieron, fue una propuesta bastante participativa, ellos participaban del proceso, se definieron cuáles eran esas líneas estratégicas del plan, los objetivos y se construyó la matriz. Entonces iban poniendo las actividades, las metas, los indicadores y obviamente los responsables y el tiempo de ejecución.
Después se tabuló toda esta información y íbamos con la fase de validación, ¿verdad? Que básicamente se volvió a visitar, ya se iba con un documento, un PDF, que de hecho tal vez ahorita nos dé tiempo de verlo, y se iban viendo todas las estrategias. Y se decía, bueno, evaluemos la viabilidad de implementación. ¿Es rentable económicamente hablando, técnicamente o operativo? Y de hecho se depuró la lista. En este proceso de validación, algunas propuestas se eliminaron e incluso otras se añadieron producto de esta misma validación. Y aquí está esta propuesta, que es la propuesta del plan de acción del centro de acopio, ¿verdad? Con un total de 25 actividades. Aquí vemos cómo 3 estaban orientadas a justamente ese fortalecimiento administrativo, 8 actividades para fortalecer toda la parte financiero-contable, 4 para el fortalecimiento técnico-tecnológico y 10 para el aporte social. El primer año, como tiene esta temporalidad, estaba enfocado en optimizar el proceso del funcionamiento de la organización, o sea, que la logística interna comience a funcionar un poco. El año 2, fortalecer las capacidades del personal y ojalá poder ampliar la cartera de clientes, que la gente comience a conocerlos y tener reconocimientos ambientales. En el año 3, ok, ya en los primeros 2 años nos fortalecimos nosotros internamente. Bueno, ahora sí, salgamos a la comunidad, aportemos por medio de estrategias de vinculación, responsabilidad y promoción social y, bueno, incursionar en otras actividades comerciales, que como les digo, la diversificación de actividades es clave en este tipo de negocio. No sé cómo voy de tiempo, a ver si me da tiempo, yo creo que no, Va capaz que bien, ahora eh, va bien. les enseño un poco. Voy bien, pero es que me falta bastante. Si no, ahorita les enseño los links. Las limitaciones de la investigación, sin duda la pandemia. O sea, la pandemia hizo cambio de metodología, mucha frustración porque no se podía ir a visitar, todas las entrevistas eran por Zoom, ¿verdad? Habían muchísimas restricciones sanitarias, se tenía que cumplir con una serie de protocolos muy estrictos, ¿verdad? Porque eran los picos más altos. El tiempo, sí, a pesar de que la metodología y la implementación duró cerca de un año, siempre el tiempo va a ser una limitante, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer justamente esta presentación de los resultados. Además, las cargas laborales se duplicaron, ¿verdad? Lo cual hacía a veces imposible poder gestionar una entrevista con alguien, ¿verdad? Ya la gente estaba cansada de Zoom, ya estaba cansada de la virtualidad, entonces a veces no atendían por eso. De hecho, este cargo de labores hizo que Regusa, que era uno de los centros de valorización, se retirara del estudio. Dijo, Wendy, no puedo atenderla, no puedo, y de hecho se retiró del estudio, mucha información no se pudo obtener. También tuve dificultad en la inclusión de recolectores de base, principalmente por temas de riesgo a la investigación, ¿verdad? Es una población muy vulnerable, pero que se encuentra en un área geográfica de Liberia bastante complicada, ¿verdad? Entonces, la integridad del investigador siempre va a ir primero. También hubo dificultad para obtener ciertos datos sensibles, ¿verdad? Principalmente los económicos, que no eran muy fáciles de mostrar. Vamos con las conclusiones. Entonces, definitivamente se logró caracterizar estas dinámicas y el funcionamiento de la cadena de valor. Se logró determinar que existen los generadores de residuos, los que los transforman y dónde, y cómo son esas dinámicas, cuál es el conflicto entre una y otra. No solo se mapearon los actores, sino que se pudo conocer esas dinámicas y funcionamiento. La interacción y la percepción de los actores sociales involucrados también se logró determinar y de hecho todos a los actores que se les preguntaron ven a los centros de valorización de manera positiva. Sin embargo, reconocen que hay oportunidades de mejora que justamente van incluidas en la propuesta de plan de acción. Los centros de valorización de Liberia laboran con recolectores de bases, que es una población muy vulnerable que lamentablemente no se pudo mapear, pero que es parte de las recomendaciones, ¿verdad? Para otros posibles estudios. Se siguen perpetuando los roles de género, lo vimos, ¿verdad? Cómo están tan marcadas las actividades que realizan hombres con respecto de mujeres.
Se identificaron los problemas socioeconómicos que enfrentan las organizaciones dedicadas a la valorización en los últimos 5 años, siendo algunas de las principales la maquinaria, el espacio, la falta de acceso de financiamiento, ¿verdad? Todas estas barreras que ellos logran o enfrentan día con día. Se caracterizó a los colaboradores de los centros de valorización, cuál es su nacionalidad, cuál es su ingreso, la edad promedio, qué tipo de enfermedades, si cuenta o no con acceso a servicios básicos. Y una de las conclusiones también es que el país no ha fomentado la cantidad suficiente de empresas transformadoras de residuos, que promoviendo pues justamente esa economía circular que dicta la legislación. Como parte de las recomendaciones de este estudio, sin duda tiene que haber una asociatividad mayor entre los centros de valorización, no se pueden ver como competencia. Yo propongo que idealmente puedan crear una cámara de recicladores en donde velen por obtener fuentes de financiamiento, ya sea, por ejemplo, fondos no reembolsables del INDER o de la GIZ o fondos, diferentes fondos, ¿verdad? Que fijen ojalá el precio idealmente y generar otras alianzas estratégicas como por ejemplo con asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Colegios, escuelas que puedan promoverse. Definitivamente, si se quiere incursionar en este tipo de actividades de valorización, se tiene que sí o sí diversificar los materiales. No es un negocio rentable si solo se trabaja con papel, cartón, plásticos. Tiene que haber metales que son de mayor rentabilidad y también se tienen que diversificar las actividades para que cuando bajen los precios internacionales se pueda subsistir de otras actividades como por ejemplo lo hace Monk. Ok, todo el precio del metal bajó. Ah, pero bueno, yo realizo otras actividades económicas muy similares, pero no dependo solamente de la venta de las mismas. Los administradores tienen que fortalecer definitivamente sus conocimientos en administración, tal vez con un técnico o algo, y cambiar esa mentalidad de que trabajan con basura, sino que más bien trabajan con residuos, trabajan para una economía circular, tienen que verse ordenados dentro de lo posible, ¿verdad? Porque sabemos que trabajan con residuos. Definitivamente tienen que ofrecer garantías sociales mínimas a todos sus colaboradores. No puede ser que algunos colaboradores no cuenten con seguro social o que no tengan acceso pues, a condiciones de un salario justo, ¿verdad? Y justamente en esa parte que el precio que también se le paga a los recolectores de base sea justo. Se tienen que romper esos roles de género, que las mujeres y hombres puedan desarrollar cualquier tipo de actividades, capacitarlas e incluso ampliar la cantidad de mujeres que trabajan en estos centros de valorización. Al gobierno central se le recomienda que vea en la valorización de residuos esa actividad que puede generar muchos empleos, dinamizar mucho y que ojalá Costa Rica pueda traer inversión extranjera e incluso importar residuos de otros lugares para justamente generar esa economía circular y que puedan fortalecer a la estrategia nacional de la economía circular que sé que hoy por hoy está en la Asamblea Legislativa. Y para futuras investigaciones, definitivamente incluir a los otros centros de valorización, a los recolectores de base que no pude incluir, quizás sin pandemia poder incluir a todos los colaboradores y hacer los procesos todavía mucho más participativos. En fin, ¿verdad? Eso es parte como de algunas recomendaciones que se da para otras investigaciones más adelante. Y ya finalmente, quiero poner esa imagen, porque esa imagen fue de las primeras que tomaron en la maestría. De hecho, ahí estaba defendiendo este mismo proyecto, pero, o sea, súper diferente a como ahora quedó. De hecho, ahí está Mónica, que sé que nos está viendo. Nosotros compartimos muchísimo, muchísimo, ¿verdad? A pesar de que no nos vimos tanto, pues ahí vemos algunas fotografías de los compañeros. Y la Wendy de ese momento quería como cambiar las comunidades, quería generar grandes cambios, quería generar grandes procesos y que las comunidades, pero hoy por hoy, la Wendy de hoy, me di cuenta que nosotros no cambiamos las comunidades, definitivamente ellas nos cambian a nosotros, son ellos y a veces no hace falta hacer un cambio gigantesco, un cambio que mueva, sino pequeños cambios, pequeños aportes, pero que realmente sean significativos y que impacten la vida de las personas. Tal cual lo hizo esa persona que está ahí, que hoy por hoy, híjole, vieras que se me llena la garganta porque hoy por hoy no está conmigo. Hace 3 meses lo perdí, pero a él le dedico esto porque si algo me enseñó
es que definitivamente tenemos que ser agentes de cambio y que pequeñas acciones, pequeñas cosas que hagamos realmente impactan enormemente la vida de otras personas. Entonces, a él se lo dedico y sin más, no sé cómo estoy de tiempo, de verdad muchas gracias por prestar la atención, por estar aquí presentes, creo que me pasé un poquillo, pero muchas gracias. No sé si vamos con la etapa de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Wendy. Si gusta, deja bueno, está bien así. No, solamente se pasó 3 minutos, no hay problema. Agradecemos mucho a Wendy por compartir a grosso modo los resultados del trabajo final de graduación. Sin embargo, en el documento pues hay una riqueza mayor, es un documento extenso, dado que fue un proceso de investigación bastante profundo. Ahora ingresamos a la etapa para reflexiones y comentarios o preguntas de las personas integrantes del CAIT. Y iniciamos con la profesora Carmen Dalí Duarte. Adelante, profe. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí perfecto. Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, felicitar a Wendy. La lista de limitaciones era un poquito más larga, ella la hizo más cortita, pero sin embargo, su dedicación, su esfuerzo, su disciplina hizo que ella pudiera salir adelante a pesar de. Y entonces solamente puedo decir que ha sido un placer y un privilegio trabajar con usted, poder ayudarle y colaborar con su proceso de crecimiento. El trabajo para mí está enmarcado en los objetivos de la maestría, permite generar ese proceso de transformación que nosotros esperamos que pueda ser resuelto desde la maestría. Y pues nada más felicitarla y decirle que para mí es un excelente trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Carmen y damos la palabra al máster Ricardo Araya Lobo. Adelante, don Ricardo. Hola otra vez y a todos y que estén bien. Wendy, muy orgulloso de usted. Desde el principio lo dije, me siento muy contento haber cómo se me ha contribuido pues en algo a este proyecto. Wendy, felicitaciones. Creo que los impactos o los proyectos enfocados en el medio ambiente y en la seguridad social y en la responsabilidad social creo que aportan mucho al futuro, más en el momento que estamos y en los ambientes también en los que estamos, Wendy. Creo que el trabajo pues nos da una ruta de cómo poder fortalecer todas estas organizaciones que, si bien es cierto, están abandonadas, pero hacen una labor, aunque ellos digan que se benefician más con el flete y con la recolección y que eso es lo que les deja más, posiblemente que sí, porque tal vez no haya pues un mercado grande para yo vender el plástico que reciclo o lo que reciclo, ¿verdad? Y realmente pues también usted tiene razón que hay algunos productos que son más caros, como el aluminio, el cobre, el hierro, el oro, ¿verdad? O los componentes de los artefactos eléctricos o de los, ¿cómo se llama? Celulares, que se les puede sacar diferentes metales que se pueden vender a un precio mucho más alto. Entonces tal vez habría que redireccionar el negocio o poderlo enfocar diferente en el aspecto, bueno, una cosa es, vamos a complementar, ayudar al medio ambiente con reciclar plástico, papel y todo, pero también enfocarse un poquito en esta gran ola de consumismo donde los artefactos eléctricos se descomponen y se botan. Esa tendencia de la reutilización de los componentes eléctricos, de lo que se bota, pues creo que hay un mercado ahí grande de poder reutilizar todo eso que es, yo creo que es cobre, plomo, y ciertos componentes de los chips de las computadoras, las lavadoras, hornos de microondas, todo eso, pues van a contribuir mucho al planeta. Un día escuchaba por ahí, Wendy, que decían que los autos eléctricos son la salvación y todo, y escuché después de una persona que se dedica a promocionar carros en las redes sociales y que dijo, los autos eléctricos es la
contaminación más grande que va a haber en el mundo. Y yo, ¿por qué? Y él empezó a explicar, Dave, todas las baterías que no van a servir, ¿qué van a hacer con todo eso? ¿Dónde se lo van a meter? Vea el negocio. Entonces, también vale, Wendy, ver las tendencias del futuro. ¿Qué viene? Todo eso. ¿Cómo esas organizaciones se pueden preparar para absorber todas estas, por ejemplo, todas esas baterías de vehículos que ya no van a servir para poder extraer todos esos metales de litio y todos esos que vienen para poderlos reciclar también? Entonces, hay un potencial más allá que muchas veces no vemos, y también, bueno, tal vez como recomendaciones, pues ver un poquito las tendencias del futuro que vienen sobre toda esta nota de lo que es reciclaje y la economía circular también, y la economía social, que es sumamente importante. El trabajo, yo lo leí nada más algunas recomendaciones en cuanto a la redacción, principalmente en la parte de los objetivos, porque están a la par los objetivos de la investigación e inmediatamente vienen los objetivos de la propuesta. Entonces, como que confunde un poco, y también por recomendación ponerlos aparte. Objetivo general, 2 puntos, es esto. Objetivos específicos, 1, 2, 3, de ambas partes. Como todo está escrito en la prosa, entonces, si un lector está buscando los objetivos, se puede confundir porque no están resaltados como tal. Entonces, sí sería como recomendación, pues digamos, poder corregir esas cosas y poner objetivos. 2 puntos, objetivo general, objetivos de la investigación, objetivo general, 2 puntos, objetivo específico, 1, 2, 3, objetivos de la propuesta, y tal vez que no estén juntos, tal vez poner algún párrafo intermedio o alguna introducción de lo que se pretende, porque cuando quedan juntos, como que tiende a confundir un poquito. En general, pues con la redacción también echarle pues un vistazo general. Creo que hay oportunidades de mejora en cuanto a la redacción. No es crítico, pero es cuestiones así. Después, vamos a ver, te he apuntado varias cosas. Okay. Es importante en cuanto a la validación de las propuestas, hay que, una vez que, bueno, si se logran implementar y toda la cuestión, pues validarlas y monitorearlas, y también valorarlas, también evaluarlas, decirle, bueno, ¿qué tenemos ahorita de la línea base y cómo vamos avanzando y qué podemos llegar también a tener? Después, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos desechos orgánicos, verdad? Con todos esos materiales tóxicos también, ¿ok? Si bien es cierto, ahí yo he visto que a veces va, digamos, uno por aquí, y uno dice, este vehículo porta caminal biotóxico o bio no sé qué. Bueno, pueden estas organizaciones con capacitación y con fondos incursionar en este negocio, dado el montón de hospitales que hay en la zona, montón de clínicas que hay en la zona, dar todo ese servicio para estos desechos. Bueno, lógicamente se ocupa mucha capacitación, muchas normas especiales, pero son opciones de líneas de negocio, porque en fin y al cabo es un negocio. Entonces tenemos que verlo también como líneas de negocio también. Luego ver cómo a estos residuos valorizados, qué otros usos les podemos dar, no solo vender la materia prima, porque cuando vendemos la materia prima nos quedamos como proveedores y no como innovadores de productos. Por ejemplo, la gente que ha hecho de residuos de plástico, que hacen sillas, hacen tarimas, hacen muchas cosas. Bueno, que estas organizaciones con recursos y capacitación, ¿en qué las podemos involucrar en líneas de innovación también? Sería bueno, porque entonces empiezan a generar recursos propios, y cuando usted da un valor agregado a estos residuos, pues, lógicamente pues va a vender y va a ganar más. Y después, Wendy, una sola pregunta. Bueno, tengo otra cuestión con las alianzas estratégicas, ¿verdad? Bueno, ¿con quién, cómo, por qué, cómo y dónde? ¿Verdad? Esas alianzas estratégicas, bueno, son importantes, pero a veces, si no nos casamos con alguien que nos va a ayudar, que nos sume, pues estamos mal, porque nos casamos con alguien que nos reste y el negocio no va a funcionar. Y para terminar, Wendy, una pregunta. Más allá de toda esta migración,
cuál es el impacto socioeconómico de peso que se quiere lograr, porque toda la investigación está excelente, me parece muy bien, me parece una visión de lo que hay actualmente, una línea base para hacer cosas y que se ha hecho poco en el país, y poder ayudar a las familias o a las personas que dependen económicamente, pero más allá, no sé si tenés ahí, bueno, cuál es ese impacto más allá que quiero lograr, porque a veces quiero hacer esto, bueno, pero ¿qué impacto se va a dar, verdad? Y nuevamente, Wendy, felicitaciones, excelente trabajo, estoy muy contento y que tenga muchos éxitos también. Y la vida da y la vida compensa, Dios pone, Dios quita, y algún día vamos a entender por qué. Así es la vida y pues es linda, al fin y al cabo, ¿verdad? Y yo siempre digo, hay que vivir, hay que reírse, hay que tomar mucha agua y protector solar también hay que usar bastante. Felicitaciones, Wendy. Felicitaciones, excelente. Me encantó mucho y les repito, me gustó mucho verlos y también verlas a todos y saber que estudiantes que yo los tuve y que fue una experiencia para mí increíble, que todavía se recuerdo con mucho amor. Éxitos y felicitaciones otra vez. Muchas gracias al profesor Araya y damos el pase a Wendy por si desea referirse a la pregunta. Sí, claro, muchas gracias, profesor Ricardo, igual por haberse tomado el tiempo de leer el documento, que estaba un poco bastante extenso. Sí. Nada más quería comentarle que parte de la delimitación del estudio, justamente al inicio, no podía abarcar toda la cantidad de residuos que hubiese querido, porque hay un tiempo en específico, ¿verdad? Y en el inicio lo dije, digamos, yo me centro en residuos valorizables, papel, cartón, plástico, aluminio, que son los que ellos más procesan. Hubiese, claro, que sí hay todo un tema de innovación y pensé en muchísimas propuestas, pero ¿sabe qué, profe? Las propuestas tienen que ser aterrizadas y ejecutables. Entonces, al inicio, yo quería proponer muchas cosas, pero ¿qué tanto financiamiento se ocupa para eso, verdad? ¿Y qué tan real va a ser de implementarlas para ellos? Es decir, se ocupa de inversión internacional. Claro que pueden ser al inicio, podemos traer inversión y que sean ellos mismos. Ojalá, y eso es parte de las recomendaciones que yo tengo, que el gobierno pueda invertir en empresas como ellos y que puedan capacitarlos, ¿verdad? El tema de residuos orgánicos es bastante complejo, claro que se puede capacitar, pero se generan casi que el 50% de los residuos que se generan en las comunidades o en las casas son orgánicos. Hay un potencial uso ahí grandísimo. El tema es que la gente comience a separarlos y creo que primero se tiene que comenzar por ahí antes de comenzar. Claro, se puede trabajar paralelamente y de hecho es parte de las recomendaciones que se le dan a la municipalidad. Sigan esa sensibilización, sigan esa capacitación y cuando ya estén esos procesos comencemos a capacitar por ahí. ¿Alianzas con quién? Bueno, le cuento que afortunadamente se están haciendo alianzas estratégicas con las diferentes universidades. Bueno, de hecho yo trabajo en la Universidad de Costa Rica y ya he hecho que algunos estudiantes nuestros vayan a desarrollar ahí sus prácticas y trabajos finales de graduación, que vayan fortaleciendo, ese conocimiento técnico, ¿verdad? UTN, la nacional, alianzas de vinculación con las mismas asociaciones de desarrollo, escuelas y colegios que son los proveedores de esa materia prima que van a llegar por ahí. Entonces, definitivamente sí, se tienen que establecer en la propuesta, está más detalladito como cuáles son esas propuestas, pero por cuestiones de tiempo obviamente no se puede como poder extender en eso. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. La otra pregunta era, más allá de todo, es el impacto fuerte que se quiere lograr en todo esto, más allá de lo económico, lo social, porque sabemos que va a haber eso. Sí, pero tiene que haber una satisfacción también. Sí, claro. De hecho, yo quería que esta investigación fuera más de corte social, porque hay muchas investigaciones en la parte técnica, hay muchas de evaluaciones de impacto ambiental, que la cuantificación, que cuántas toneladas de CO2 he evitado, pero el conocer a las personas detrás de, el saber si están. Por eso yo cerré con esta reflexión. Yo al inicio quería, profe, cambiar todo y hacer que fuera un impacto súper grande y que ojalá viniera las Naciones Unidas y que llegara esto, ¿verdad? Para que fuera un impacto. Pero el simple hecho de conocer a esas personas y cambiar su vida, el entorno donde se desarrollan, para mí eso es ganancia. Para mí ese es el impacto. Yo no necesito un impacto y una huella gigante, sino si yo logré con este trabajo de investigación cambiar la vida y que 2 personas tengan un seguro,
para mí eso es ganancia. ¿Por qué? Porque justamente esos pequeños cambios, y si a esa persona se va a accidentar y ahora tiene un seguro, ya para mí la investigación valió la pena. Entonces yo no me imagino como, ¿verdad? Y justamente con eso cerraba la reflexión, grandísimos impactos, sino en esos pequeños detalles. Vean, por ejemplo, lo que pasó ahorita con la carretera, ¿verdad? Tal vez si se hubieran tomado pequeñas decisiones, hubiese sido un panorama completamente diferente. Excelente, Wendy, gracias. Muchas gracias al profesor Araya y damos la palabra al máster José Luis Fournier, quien además fungió como tutor principal del trabajo final de graduación. Adelante, don José Luis. Muchas gracias, don Werner. Bueno, no, primero me uno a las felicitaciones a Wendy, bueno, porque sí, yo estuve cerca del proceso de trabajo de Wendy y, bueno, en el tema lo hemos trabajado juntos, ¿verdad? En otros proyectos, entonces, felicitarla y también mostrarle mi admiración porque sé lo difícil, entre un tema duro, difícil, y ni se diga, ¿verdad? En la región Chorotega, específicamente en este caso en Liberia, ¿verdad? Un tema bien difícil, y ni se diga sumado a la pandemia. Y bueno, y después las circunstancias que complicaron aún más el desarrollo del proyecto, pero aquí estamos. Entonces, demasiadas felicitaciones a Wendy. Tenía dos preguntas concretas. Hablamos mucho de la división de roles de género en los centros. ¿Identificó alguna consecuencia en concreta en los centros? No sé, que haya un menor salario o que haya algún tipo de recarga o haya algún estereotipo por la división de roles en el trabajo dentro de los centros. Y la otra sería, de todos los retos que mencionó, ¿cuál diría usted que es el clave en el caso del cantón de Liberia? Y usted diría, bueno, si empezamos a avanzar en la solución de este reto, vamos a empezar a mejorar un poquito el estado de los centros en el cantón. Vamos a ver, no se les paga menos, de hecho que no. Sin embargo, sí logré determinar que una de las consecuencias es que, vamos a ver, tienen otra carga laboral asociada al cuidado de sus niños, ¿verdad? Entonces sí tienen como doble carga, es decir, la carga de su casa y llegar a los centros de valorización. No realizan esfuerzo físico, sin embargo, sí se lesionan constantemente, aunque sea como este proceso de separación. De hecho, en uno de los centros de valorización, lo que ella se encarga es como de separar, y este movimiento, porque es muy rápido, ¿verdad? Hace que ellos se compliquen o manipulan mucho lo que son como cuchillos y este tipo para hacerle perforaciones a las botellas, ¿verdad? Entonces hay cortaduras de acuerdo a los roles que ellas generalmente, como se encargan de esa separación de los materiales, a veces viene material mezclado y entonces, no sé, tal vez se pueden cortar porque viene una botella revuelta o esto, cosa que no realizan tanto o que se ve tanto en el caso de los hombres porque se encargan más de manejar los residuos con maquinaria, ¿verdad? Y con procesos, ¿verdad? Más como de un montacargas, más como de la compactadora. En cambio, esta separación más manual de ella las expone un poco más a eso. La segunda pregunta, en cuanto al principal, yo calculo que puede ser que el lugar donde están ubicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una sola, no hay, José, o sea, ni una sola empresa transformadora cerca. Todo lo tienen que mandar a San José y eso aumenta muchísimo sus costos productivos, ¿verdad? E incluso, digamos, ve lo ilógico, ¿verdad? Se van los residuos hasta San José, que son las empresas que los terminan de compactar y acumular una gran cantidad de material y luego se devuelven al puerto de Caldera, que es donde se exportan. Entonces, esas largas distancias, ¿de dónde tiene que salir? De hecho, uno de los principales gastos económicos era combustible. Tienen que gastar, ¿verdad?, sus recursos económicos en transportar en los fletes de que hay en esa parte. Y obviamente, por un tema más social, yo diría que garantías sociales, o sea, tienen que garantizar las garantías sociales, ¿cómo se llama esto? El salario mínimo base que establece por ley, regular las jornadas laborales. Está bien, bueno, van a trabajar 3 horas, págueselas extra,
a como debe, a lo que establece la legislación, ¿verdad? Entonces diría que en la parte técnica, que pueden ser esas grandes distancias que hay con respecto a la GAM, que encarece, y en la parte social, establecer lo básico que establece la ley, o sea, darle a los trabajadores lo básico. Muy bien, muchas gracias. Clarito. Muchas gracias. Don José Luis, ¿usted tiene alguna otra reflexión? No, solamente, gracias. Bueno, muchas gracias. La profesora Carmen Dalí tenía la mano levantada. Adelante, profesora. Muchas gracias, Warner. Wendycita, yo tengo una pregunta para usted. En el caso de la propuesta, ¿verdad? Todos los que hemos sido parte del proceso de la maestría en desarrollo comunitario sustentable, sabemos que la propuesta es un punto que nos diferencia de otras maestrías y que nos permite devolverle al colectivo, a la comunidad, a la asociación, al grupo que hemos escogido como objeto sujeto de estudio, parte del proceso que hemos vivido con ellos y que entonces ellos puedan desarrollar su proceso. No está claro hasta dónde debe llegar el estudiante y entonces un poco para aclarar ese punto, cómo va a trabajar el grupo que usted estaba, digamos, organizando la propuesta. ¿Qué van a hacer ellos con la propuesta? Ahí usted decía que en los próximos 2 años y que tienen responsables y todo. Cuéntenos un poquito cómo ellos van a desarrollar la propuesta, por favor. Claro, de hecho, cuando yo llegué con la propuesta al inicio, como antes en la validación, yo tenía como miedo, yo decía, ellos me van a linchar y van a decir, Wendy, ¿cómo pretende usted que nosotros vayamos a hacer todo esto, verdad? Pero justamente una de las primeras actividades era generar estas alianzas con instituciones públicas dentro de pasantías de estudiantes que lleguen a ayudar a implementarlo. Eso como acción 1. Sin embargo, él me dijo, y yo no podría contratar a alguien que me ayude con esto. Y yo, claro, o sea, si pudiese, y de hecho que una de las egresadas nuestras de salud ambiental está trabajando junto con él la implementación de estas iniciativas. Y a mí me encantan porque, claro, está generando también empleo, que lo hace como parte de un servicios profesionales, ¿verdad? Y que si va obteniendo resultados, pues comienza a trabajar en la implementación de las mismas, pero sí se está trabajando. Y de hecho, yo desde la Universidad de Costa Rica también en las prácticas profesionales de nuestros egresados me gustaría que puedan trabajar justamente en esa implementación de las mismas propuestas y justo por esa línea por ahí vamos haciendo. Igual, bueno, José y yo tenemos un proyecto de extensión docente, ¿verdad? Bueno, teníamos, ya concluyó, por parte de Acción Social, en donde justamente trabajábamos con centros de valorización de residuos. Hermanos Moya no estaba ahí, ¿verdad? Incluido en este, pero ¿por qué no? También abre a que la academia comience a investigar en esa línea y que nosotros mismos podamos proponer proyectos de investigación y acompañarlos durante todo este proceso de implementación desde Acción Social de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Por ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las personas que han compartido su reflexión. De mi parte, Wendy, pues reiterar una felicitación por este esfuerzo tan importante que usted ha hecho. A mí siempre me gusta recordar el seminario introductorio de la maestría, que es cuando los estudiantes vienen como con una canasta llena de esperanzas, llenas de ideas, y ahí empieza, digamos, a crecer una semillita que a veces tiene mucha incertidumbre. En el caso de Wendy, ella sentía lo que quería hacer, pero no tenía certeza de lo que iba a hacer. Y yo creo que esta misma experiencia de un proceso cualitativo le ayudó a Wendy a ir moldeando el diseño de su trabajo final de grabación. Yo solamente quiero comentar algunos aspectos muy puntuales. Lo primero, hay que salirse, digamos, de Guanacaste, hay que salirse de los centros de valorización y ver las tendencias mundiales. Y tenemos digamos, dos contrastes. Costa Rica con una característica verde, que nos vendemos como un país de producción de energías limpias, pero seguimos generando muchos desechos, valorizables y no valorizables. Entonces, pareciera
que una antesala a todo esto es, bueno, cuáles son las líneas desde las comunidades para que cada día tengamos más bien una menor producción de desechos sólidos. Y de lo que va quedando, ahí pues sí tomo las palabras del profesor Ricardo Araya Lobo. Bueno, pongamos el foco del negocio en lo tecnológico, en el valor agregado, en las tendencias de futuro y sobre todo para que eso se pueda llevar hasta la población más vulnerable, que son las personas recolectoras que están, digamos, en el punto cero, y que este negocio no quede siempre en manos, digamos, de privados, de los que tienen esa capacidad de inversión. Esto, digamos, como a grosso modo, porque tenemos que estar muy en sintonía con las tendencias mundiales. Luego, otros elementos que deseo comentar, el trabajo final de graduación de Wendy es coincidente con los objetivos de la maestría en desarrollo sustentable y también es coincidente con los propósitos de la Universidad Nacional, que es algo que siempre buscamos. Sobre esa línea, Wendy, te tengo algunos comentarios, preguntas, no sé exactamente qué son. Viendo todo este panorama y todo este proceso, la primera pregunta sería, si tuviésemos la posibilidad de incidir en la generación de política pública para el actual gobierno, ¿cuál es la principal acción que por lo menos desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo se podría incursionar? Eso en política pública. Número dos, Wendy, con su trabajo hay un aporte metodológico increíble al objeto de estudio, porque como usted lo mencionaba, la mayoría de los estudios que anteceden son muy cuantitativos, muy de impacto, muy de generación de toneladas, de disminución de gases, etc. En lo metodológico, Wendy, la otra consulta sería, si quisiéramos replicar una investigación similar en otra provincia, no necesariamente en Guanacaste, ¿cuál sería el principal replanteamiento metodológico que haríamos? Olvidémonos de la pandemia, eso ni lo mencionemos. O sea, en condiciones ya normales, ¿cuál sería ese, digamos, adaptación metodológica que usted haría para otra investigación similar con otros centros de valorización? Luego, como complemento a lo que es la propuesta, tal vez mencionar, o no sé si está en el documento escrito, no lo recuerdo, el posible rol del Instituto Nacional de Aprendizaje, sobre todo, digamos, desde las competencias del INA. Si ya está, pues nada más lo mencionas. Y por acá tengo otro. No, básicamente, Wendy, eso muy concreto porque el documento es pues muy amplio. Si gusta, te puedes referir a ello y posteriormente daríamos la palabra al profesor Ricardo. Adelante. Claro, muchas gracias, Warner. De hecho, vieras que justamente cuando me encontraban las recomendaciones del trabajo final de grabación, contacté al profesor Rafael Sanabria, que está en la corriente legislativa, y le decía, profe, ¿qué hay en la Asamblea Legislativa hoy por hoy? O que me dice, bueno, se está discutiendo la Estrategia Nacional de Economía Circular. Yo, sin duda, diría que el país tiene que apostar a la inversión extranjera si realmente se quiere apostar a procesos tecnológicos, porque como con los residuos que nosotros producimos en Costa Rica no es rentable ningún proceso, porque generamos muy poquito para esas empresas transnacionales. Se tiene que abrir el mercado de importación, de importar de Guatemala, de Panamá, como hace Vicesa. Vicesa justamente lo que hace es eso, es la única empresa transformadora de residuos en el país y trae, ¿por qué? Porque la producción de vidrio que tenemos ahorita actual del país no es la suficiente y tiene que traer vidrio de otros lugares para poder hacer esa transformación y realmente aportar a la economía circular para reinsertar a los procesos productivos, que valga la pena la inversión de un horno de transformación,
porque hay una cantidad de materia prima suficiente. Entonces creo que va por esa línea, poder aumentar la inversión. En cuanto al replanteamiento metodológico, sin duda me hubiese encantado poder aumentar la muestra, pensando en otros lugares, más centros de valorización, no solo 4, entre más cantidad, poder replicar esta metodología, conocer esas dinámicas, los entornos. Obviamente, dependiendo del lugar donde esté, van a tener características diferentes. Y hubo un actor que me hubiese encantado poder conocer esa perspectiva, que son esas empresas transnacionales fuera del país. Es decir, ¿qué opina? O una vez que recibe, ¿cuáles son esas barreras, verdad? Poder incursionar en esos otros mercados internacionales. ¿Qué opina Singapur? ¿Por qué en China varía de un pronto a otro el precio? O sea, ¿cuáles son esas situaciones que ocurren fuera de nuestras fronteras que yo no pude obtener acceso a eso? Yo me limité mucho al estudio aplicado y a los actores sociales que pude mapear, pero no pude abrir los procesos productivos y ver cuáles son esas dinámicas mundiales y cuáles son, ¿verdad?, de esas empresas transnacionales. Entonces, por ahí creo que ese sería el replanteamiento metodológico, incluir a esas empresas del extranjero. Y con respecto al INASI, ahí está mapeado, es parte de justamente estas instituciones de educación superior y el INA que acompañan en estos procesos de formación técnica al personal, desde servicio al cliente, ¿verdad? Porque creo que no lo puse en el trabajo, pero desde cómo atender a las personas que llegan a un centro de valorización, cómo hacer la clasificación, cómo hacer esa tecnificación, creo que el INA puede aportar muchísimo en esa línea y sí está mapeado dentro de la propuesta. Muchas gracias, Wendy. Y ya me acordé el tema que hacía falta. Curiosamente, cada vez que los estudiantes van a iniciar un proceso de investigación, cuando se está problematizando, hacemos estos árboles de problemas. En este caso, la investigación de Wendy, más bien uno de sus productos intermedios fueron árboles de problemas. Y también quería llamar la atención sobre algún elemento que a veces confunde a nuestros investigadores. Con la primera parte, con la parte diagnóstica que hace Wendy, uno esperaría una propuesta para todos los centros de valorización que participan en el proceso. Sin embargo, desde un punto de vista científico y con criterios técnicos, Wendy opta por un plan específicamente para un centro de valorización y lo justifica adecuadamente. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque esto es parte de la naturaleza de un proceso de investigación cualitativa. No podemos, digamos, amarrarnos desde el inicio, sino hay que ir evolucionando conforme a los procesos participativos. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando y que en este momento están planteando esa idea preliminar de propuesta, tengan pues la mente muy abierta, que hay que esperar la investigación diagnóstica para plantear propuestas. A veces los estudiantes no han hecho la investigación y dicen la propuesta es esta y se aferran. Entonces por eso yo les recomiendo, basado en la experiencia de Wendy, hagamos primero la parte diagnóstica y de la mano con los actores se construye la propuesta. Y esta puede mantenerse a la que se planteó inicialmente, puede variar o puede dar un giro de 180 grados. Me hacía falta eso. Hacemos la última intervención porque ya estamos sobrepasados con el tiempo con el profesor Araya. Adelante. Gracias, es algo rápido. Es que ahora cuando estamos conversando, ¿cómo se llama? Acordé que Costa Rica, a pesar de su cuestión verde y todo, es el país que más contamina los ríos. Es el que más deposita aguas negras a los mantos acuíferos. Y eso es en el último reporte, hace 3 años, en todo el mapeo mundial que se hace, los países que más contaminan los ríos y los mares. Costa Rica es uno de los principales. Entonces no somos tan verdes, ¿verdad? Somos verdes, pero a la vez no somos tan verdes. Para que lo tomen en cuenta, y es un dato real, y yo me asusté cuando lo vi, y hasta vergüenza ajena me dio también. Somos el número 1 del mundo en uso de agroquímicos. Eso iba a decir. Imagínate cómo estamos, ¿verdad? Y jugamos de somos verdes.
Bueno, hay muchos contrastes y yo creo que ahí se pueden generar espacios para investigación y espacios para proyectos. A partir de este momento yo voy a poner en pausa la grabación.